Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo Juramentada de Brandon Sanderson, que es una novela de fantasía épica por este escritor norteamericano y es la tercera parte en su saga de El Archivo de las Tormentas. Fue publicada en el 2017 y en España está siendo publicada por Nova con un total de 1408 páginas. Como podéis ver, es un libro muy gordo, muy denso, por lo que necesariamente este tiene que ser un vídeo largo. He intentado ser lo más concisa posible y centrarme en los detalles más importantes, pero es inevitable que este vídeo sea muy difícil, así que bueno, empezamos. El libro está narrado en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de los diferentes personajes protagonistas de los libros anteriores, Kaladin, Dalinar, Adolin y Shallan, pero en el último tercio del libro especialmente empiezan a aparecer puntos de vista de muchos otros personajes, entre ellos los diferentes miembros del Puente 4 de Kaladin, pero destacando especialmente los puntos de vista de Sedge, el asesino de blanco, y de Belli, una Parshendi que trajo las formas poderosas de los Parshendi y por lo tanto pues bastante culpable de que se esté produciendo esta próxima desolación. El personaje central es Dalinar y por tanto todos los flashbacks que van apareciendo son de él y por fin, gracias a estos flashbacks, entendemos por qué tiene tan mala reputación como el Espina Negra, Blackthorn en inglés, así como todos esos recuerdos que ha olvidado con respecto de su mujer y que iremos leyendo a medida que él los va recordando en este libro y que es un evento muy importante para el desenlace. Como siempre, Sanderson se centra en el desarrollo de estos personajes principales, tanto a nivel psicológico como a nivel de maduración, la maduración necesaria para poder avanzar en sus pasos como caballeros radiantes, así como dar profundidad a su universo y desarrollar muchísimo más todo lo que sucede en él. Y de hecho, en este libro descubrimos que muchas de las cosas que pensábamos en realidad están equivocadas porque los propios personajes del libro creían otra cosa que no era la real. Es un libro mucho más lento que el anterior, por lo menos a mí este es el que se me ha hecho más pesado. También es cierto que mientras lo estaba leyendo, pues he ido a diferentes sitios y mi vida ha sido más caótica de lo normal, entre aviones y cosas así, pero el hecho de que tenga una largada tan grande y a pesar de que tiene momentos de muchísima acción y que la batalla final es especialmente memorable, aunque muy larga, es cierto que hay muchos trozos que son valle, muchos, en el que Sanderson se centra en explorar a los personajes y el universo, siendo estas dos cosas el principal factor de estos pasajes, y eso hace que se puedan hacer pesados porque en realidad la acción está avanzando muy poco a poco. Yo en concreto he tardado 25 días en leer este libro, leyendo más de 2 horas al día, por lo que, claro, es una combinación de dos cosas que hace pues que este libro se haga realmente largo. Y ya os digo, aunque ya lo dije, que el cuarto no me lo leeré hasta que nos salga el quinto el año que viene, aunque sí me leeré la novela corta de Esquirla del Amanecer, aunque aún tardaré un poco. Como los anteriores, es un libro que está muy bien escrito y que además destaca porque tiene un perfecto equilibrio entre la acción, la política y los dramas personales de los diferentes personajes, así como la creación de este mundo tan complejo, coherente y detallado, porque todos los detalles que se nos van dando durante estos momentos valle realmente son importantes para lo que luego sucede en la acción. O sea, no hay nada que se diga que no sea importante en realidad o que no vaya a recuperar Sanderson. Y eso ya sin tener en cuenta las diferentes perlitas que va dejando que lo unen a todo su Cosmere. Es decir, a todos sus otros libros que forman parte del Cosmere. Como los libros anteriores, este libro está estructurado por una parte por el prólogo, esta vez desde el punto de vista de la Parshendi Eshonai, también La Noche de la Muerte de Gavilar, por lo que de momento en estos 3 libros hemos ido viendo diferentes aspectos de esa terrible noche. Después hay los libros y los interludios, siendo los libros las partes más largas donde se desarrollan los personajes principales y la acción, y los interludios pues donde salen otros personajes diferentes en los que se va desarrollando pues cosas importantes de la trama pero que normalmente no entendemos ya no en ese libro sino en los siguientes. Y finalmente hay un epílogo en el que aparece también Wit y que, bueno, pasa algo que no entendemos y que no entenderemos hasta el siguiente libro. A lo largo del libro, como en los otros, hay también varias ilustraciones de algo que sucede en ese capítulo o en el siguiente y que entiendo que la edición de Nova también tiene. Antes de entrar en lo que pasó y cómo terminó el libro anterior, creo que es importante los descubrimientos importantes sobre el mundo que suceden en este libro, aunque solamente voy a hablar de los que se descubren en el primer tercio, porque realmente en este libro se va haciendo un descubrimiento tras otro y creo que siempre el siguiente es aún más importante y enloquecedor que el anterior.
Primero, lo más importante es que se nos explica cómo funcionan las desolaciones realmente y cuál es la función de los heraldos. Y es que los heraldos son en realidad humanos, 5 hombres y 5 mujeres, que en el pasado remoto, tras las primeras desolaciones, hicieron un juramento a Honor, el Todopoderoso, aunque en realidad es como una especie de hiperespren, porque está por encima de los superespren, para poder liderar y proteger a la humanidad durante estas desolaciones. Así que Honor les proporcionó poderes a cada uno de ellos, así como unas espadas, que se conocen como las espadas de honor, que otorgan a cada uno de ellos los poderes que corresponden a cada una de las órdenes de los caballeros radiantes, que aparecerán más adelante. El problema es que una vez acabadas estas desolaciones en las que los heraldos tienen que luchar y muchas veces mueren allí, tienen que ir al infierno de esa tierra que se conoce como la condenación, donde habitan y quedan encerrados los espíritus antiguos de los parsmenios, lo que los Parshendi y parsmenios hacen referencia como los dioses antiguos, y allí son torturados continuamente por estas almas que quieren escapar, y cuando solamente uno de ellos cede, consiguen escapar y se empieza a producir la desolación. Claro, con el paso del tiempo, de los milenios, estos heraldos pues acaban enloqueciendo de ser torturados continuamente y durante un espacio de tiempo muy largo, por lo que al sumirse en la locura cada vez aguantan menos esta tortura y las desolaciones se van produciendo cada pocos años. En la última pues habían pasado como 3 o 4 años de la anterior, por lo que la humanidad cada vez iba perdiendo más tecnología porque no le daba tiempo a recuperarse, por lo que en la última desolación, que se conoce como Ahar Yetiam, cuando ven que solamente Talenel ha muerto, deciden que ya no pueden más y abandonan sus funciones abandonando sus espadas, esperando que Talenel, que es el único de todos ellos que nunca ha quebrado, pueda aguantar por todos ellos. Talenel efectivamente aguanta muchísimo él solo. De hecho, estos 4500 años que han pasado desde la última desolación, la humanidad puede recuperarse, avanzar mucho más de lo que había avanzado nunca y también olvidarse de que todo esto en realidad no era una leyenda. Durante este tiempo, todos estos heraldos han permanecido en Roshar, pero todos ellos siguen sometidos en un tipo de locura u otra, producto de estas torturas, y descubrimos que varios de los personajes que hemos ido viendo a lo largo de los libros y que no sabíamos quiénes eran en realidad heraldos, destacando especialmente al que Lift llama Oscuridad y que en los libros se refieren como Neil, que es el heraldo de justicia y de la Orden de los Rompedores del Cielo, que de hecho es la única orden que se ha mantenido a lo largo de estos milenios, porque fueron la única orden que no abandonaron sus esquirlas unos milenios atrás. Por otro lado, las espadas de honor se quedaron al cuidado de Shinobar, por lo que los Shins tienen estas espadas y la espada que Seth ha estado utilizando es en realidad una de estas espadas, o sea, él no es un caballero radiante, que se trata la espada de Jezreel, que es el rey de los heraldos y que posee los poderes de los corredores de viento, el poder de Kaladin. Por otro lado, entendemos que los dioses antiguos, como os he dicho, de los Parshendi, son en realidad estas almas inmortales de los primeros parsmenios que se han ido reencarnando y que, bueno, nunca llegan a morir porque cuando mueren se van a damnificación, por lo que llevan milenios y milenios vivos y muchos de ellos, debido a esta inmortalidad, pues han caído en la locura y en la violencia más absoluta, y que de hecho cuando salen de damnificación lo que hacen es poseer el cuerpo de un Parshendi o un Parsmenio, porque en realidad es lo mismo, y al hacerlo recuperan sus poderes, que son poderes que en general son equivalentes a lo de los radiantes y que están otorgados por Odium, que es la contrapartida de Honor, el todopoderoso de los hombres y que murió, entendemos que en la última desolación. Además, son los altos spren de Odium los que permiten las formas de poder de los Parsmenios o Parshendi, que son estos que ahogan su personalidad real, que es la de cualquier humano, y los sumen a un estado de furia, odio y violencia, que es la que prevalece tanto en Odium como en estas almas antiguas. Y finalmente, otra cosa importante que acabamos de entender en este libro son las diferentes organizaciones secretas que hemos ido viendo en todos los libros, aunque realmente no entendíamos del todo qué eran hasta aquí. Por un lado están los hijos de honor, del que formaba parte Gavilar y también Amara, que buscan el retorno de los heraldos y creen que la mejor forma de hacerlo es provocar una desolación, por lo que buscan devolver estas almas antiguas a los Parshendi para que sean poseídos, destruyéndolos y destruyéndose a sí mismos, pero creen que es la única forma de recuperar los valores perdidos de la sociedad humana. Por otro lado está la sangre espectral o Ghostbloods en inglés,
que están liderados por un ojos claros, Reyes, en los que se infiltra Shallan después de descubrir que no solamente son los que estaban haciendo chantaje a su familia, sino que son los que matan a Jasnah al inicio del segundo libro. Es un grupo que tiene una reputación terrible entre los bajos fondos y que busca influenciar de alguna forma los eventos. Entendemos que para aprovecharse de ellos, aunque sus motivos son muy oscuros, pero lo cierto es que inicialmente quieren conseguir información de los Parshendi y luego parece que sus objetivos van bastante alineados con los Radiantes, porque lo que le van pidiendo a Shallan realmente van dirigidos a parar la desolación. Y sabemos también que son los antagonistas de los Hijos de Honor. Otro grupo importante son los seguidores del diagrama, que el diagrama es un texto escrito por el rey Taravangian en un día de especial brillantez, en el que escribió por toda su habitación, y es que Taravangian acudió a la vigilante nocturna para que le diese los poderes necesarios para poder salvar a la humanidad, y entonces tiene días de mucha brillantez y otros días en que es muy tonto. ¿Qué pasa? Que en este diagrama el Taravangian brillante, que nunca ha vuelto a aparecer, se inventó un nuevo lenguaje para poder desarrollar todo lo que estaba viendo, por lo que su interpretación es problemática incluso por el propio rey, que ya no recuerda este lenguaje. En teoría, el diagrama lo que busca es unir a Roshar bajo el control de Taravangian, porque la única forma de salvar al máximo de gente posible es precisamente enfrentándose conjuntamente a la desolación, aunque tenga que sumir en el caos al continente para conseguirlo, porque recordemos pues, que ha matado a la mitad de los altos príncipes y al rey de Jakebet para poder tener él el control, y es él quien ha mandado a Sets a matar a Dalinar varias veces. Y finalmente está la Orden de los Rompedores del Cielo, lideradas por Nale, el Heraldo de la Justicia, que han estado asesinando durante estos últimos años a todas las personas que se habían unido a un Spren, pensando que si iban liquidando a los potenciales caballeros radiantes, evitarían que se produjese una nueva desolación. Y, como os he dicho, es la única orden de radiantes que ha permanecido en el tiempo. Y ahora sí, en el libro anterior, creedme que he resumido todo lo que he podido, Dalinar sigue con sus intentos de unir a los diferentes altos príncipes de Alethkar para poder luchar contra el Parshendi antes de que termine la cuenta atrás que aparece en su habitación, mientras Sadeas hace todo lo posible para quitar la credibilidad de Dalinar y situarse él como rey, incluyendo la divulgación de las visiones de Dalinar, un momento en el que queda prácticamente como un loco delante de toda la nobleza, aunque es cierto que Dalinar consigue recuperar el control poco a poco. Durante este tiempo, Kaladin ha sufrido varias crisis de las suyas, pensando que está fallando y que es incapaz de cumplir sus juramentos de proteger a Dalinar, dudando de sí mismo y cayendo muchas veces en la depresión, cosa que le lleva a sumirse en el odio irracional que tiene hacia todos los ojos claros. Tras producirse un intento de asesinato a Dalinar por parte de Sets, todo se suma en el caos y, siguiendo las instrucciones de su padre, Adolin, cuando se recupera de las heridas sufridas en este ataque, empieza a desafiar a los diferentes portadores de esquirlas de los otros altos príncipes precisamente para ganarlas en combate y dejarles sin esquirlas y castigarlos así en su desobediencia hacia el rey. Sin embargo, pocos están dispuestos a combatir con él y tras ganar las esquirlas a un par de portadores menores, cae en una trampa de Sadeas, a pesar de que ellos creían que estaban controlando la situación y pretendían hacer caer a Sadeas a su vez, y a causa de esto, Adolin termina enfrentándose a 4 portadores de esquirlas en lugar de 2 como él había previsto. En un primer momento, Adolin consigue controlar toda la situación, pero 4 son mucho, por lo que acaba siendo sobrepasado y queda claro por el tipo de lucha que en realidad están intentando matarlo o dejarlo completamente inválido. Dalinar, al ver esto, se pone de pie desesperado y pide que alguien lo vaya a ayudar porque al fin y al cabo la única condición es que Adolin esté en desventaja, por lo que pueden haber 2 personas más ayudándolo, pero todo el mundo mira hacia otro lugar, aunque están esperando que realmente Adolin acabe muriendo, pero aparte de Renarin, el hermano menor, que no sirve de nada en el campo de lucha, el único que salta a ayudarlo es Kaladin, que salta sin ningún tipo de esquirla, ni armadura, ni espada. A pesar de ellos, entre los dos terminan venciendo a los otros 4 y ganando las esquirlas de estos, y al ser una gran proeza, Elhokar concede un premio al ganador, que era lo que querían conseguir para poder obligar a Sadeas a un desafío en combate a muerte. Pero Kaladin, dejándose llevar por el odio que siente hacia los ojos claros y el odio que tiene a Amaram, se avanza y acusa a Amaram de todos sus crímenes, que son ciertos, y lo desafía en combate.
Amaram, que en esos momentos es una figura muy importante porque además se ha convertido en los jefes de los Caballeros Radiantes, aunque en esos momentos no hay ningún Caballero Radiante conocido, es alguien que en esos momentos es intocable, por lo que Elhokar, que se ofende muchísimo por la diferencia social entre Kaladin y Amaram, y ordena automáticamente la muerte de Kaladin. Pero Dalinar consigue que solamente vaya a prisión y le promete a Kaladin que conseguirá sacarlo de allí una vez Elhokar se termine calmando. Kaladin se deja llevar por el odio, pensando que todo el mundo le ha traicionado, incluso Dalinar, que es como los demás, y pasa varias semanas allí, sumido en una furia negra. Pero cuando finalmente Dalinar consigue sacarlo, se sorprende que Adolin ha estado encerrado en otra celda durante todo este tiempo, de la que se negaba a salir hasta que no saliese Kaladin. Esto lo reconcilia un poco con los Ojos Claros, especialmente con Adolin, con el que no se había llevado demasiado bien hasta ahora, y con Dalinar. Pero todo se hunde cuando descubre que Moash es el miembro del Puente 4 que había participado en el intento de asesinato de Elhokar, llevados a cabo en realidad por un seguidor del diagrama, y se ve dividido entre la fidelidad que le une a Moash por ser del Puente 4 y de sus juramentos hacia Dalinar. Esta ambivalencia y el no poder decidirse y el no darse cuenta de lo que es importante hace que el vínculo con Syl se termine rompiendo prácticamente y que ella prácticamente muera, y que durante mucho tiempo él se quede sin poderes. Mientras tanto, por otro lado, en los Parshendi, Eshonai cede ante su hermana Benli y termina accediendo a tomar la forma de la tormenta, esta forma poderosa, y al hacerlo su personalidad se ve completamente abrumada por estas altas formas que la someten en una sed de venganza y de violencia hacia los humanos, por lo que termina torpedeando la reunión para la paz con Dalinar y promueve que todos los Parshendi asuman esta forma, por lo que todos ellos se unen a este frenesí de violencia y acabarán provocando en la batalla final una tormenta terrible, la Everstorm, que no he encontrado la traducción, pero imagino que sería como tormenta infinita, que es una tormenta roja que va en dirección contraria que las altas tormentas y que arrasa con todo lo que encuentra. Mientras sucede todo esto, Shallan, por supuesto, termina llegando al campamento y durante este tiempo ha estado intentando que tanto Dalinar como Navani la escuchen con respecto a los escritos de Jasnah, que intentan avisarlos sobre los Parshendi y el encontrar Urithiru, que es la ciudad de los Caballeros Radiantes, a la que se puede acceder a través de 10 portales diferentes distribuidos por todo Roshar, estando una de ellas precisamente en las llanuras quebradas, que es hacia donde se dirigía con Jasnah. Pero Navani, que está destrozada por la muerte de su hija, va dilatando este encuentro hasta el último momento. A pesar de que Shallan llega habiéndolo perdido todo y habiendo perdido también su estatus, mantienen provisionalmente el compromiso con Adolin porque nada más conocerse, tanto Adolin como Shallan se sienten atraídos el uno por el otro, por lo que puede ser una relación que funcione, y por su lado Shallan consigue hacerse valer, ganar cierta independencia, así como infiltrarse en el peligroso grupo de la Sangre Espectral, gracias al uso de los poderes que irá desarrollando a lo largo de este libro, puesto que ella es una tejedora de luz y tiene la capacidad de crear diferentes ilusiones, por lo que asume una nueva personalidad, transformando su apariencia, Veil, que es una chica de ojos oscuros y pelo negro que ha vivido en las calles. Sin embargo, en los flashbacks que vamos viendo a lo largo de este libro descubrimos que la mente de Shallan está completamente fragmentada porque ella consiguió su condición de radiante cuando era adolescente, cuando tenía 12-13 años, y cuando su madre lo descubrió intentó matarla y al defenderse de ella invocó a su Spren como espada esquirlada y la mató. Estos eventos fueron tan traumáticos que los selló en su mente y los olvidó completamente, y su padre, que fue testigo de todo, asumió la responsabilidad y las sospechas de haber matado a su mujer y a su amante, y esto hizo que su carácter se fuese agriando y convirtiéndose en una persona muy violenta que terminó destrozando la vida de todos sus hijos y convirtiendo la casa en un infierno. Cuando unos años más adelante, cuando Shallan tiene 16-17 años, su padre ordena la muerte de su hijo mayor, Helaran, que en el tercer libro descubrimos que formaba parte de los Rompedores del Cielo, mata luego a su madrastra y prácticamente mata a su siguiente hijo, a Balad. Shallan lo envenena y luego lo estrangula con su collar, precisamente para poder salvarlos a todos, y esto es algo que también entierra en su mente y que es la primera verdad que habla al final del primer libro al decir que ella mató a su padre.
Durante este libro, todos estos recuerdos lucharán por salir y quebrarán poco a poco su mente y la seguridad en sí misma, mientras su Spren le dice una y otra vez que reconocer la verdad es el único camino para pasar al siguiente estadio. Finalmente consigue convencer a Dalinar de la existencia de Urithiru cuando le enseña que en realidad las llanuras quebradas tienen un diseño geométrico y que cree que el portal se encuentra justo en el centro, que es donde están los Parshendi. Dalinar, cuando se está acercando esta cuenta atrás, decide salir a enfrentarse con los Parshendi y buscar este portal para ponerse a salvo si es necesario. Para ello consigue que le sigan otros 3 altos príncipes, Sevarial y Royon, que eran los príncipes neutrales, así como, para su sorpresa, Aladar, que es uno de los altos príncipes más poderosos y aliado de Sadeas, pero que cree que no puede permitir que lo que dice Dalinar sea verdad y que él no haya hecho nada. Al enfrentarse los Parshendi, se enfrentan a ellos con esta forma de tormenta que los hace mucho más poderosos y además enseguida ven que algo va mal porque un grupo de ellos está cantando para invocar a esta Everstorm, por lo que intentarán interrumpir este canto, aunque sin éxito. Kaladin, que se ha quedado recuperándose de unas heridas muy graves en el campamento tras haber perdido sus poderes, finalmente decide impedir el asesinato de Elhokar y, sin saber que ello le llevará a pronunciar el tercer ideal, consigue repeler el ataque de Moash y de sus compañeros a pesar de no tener poderes. Pero a raíz de esta acción su lazo con Syl se restablece y una vez recupera sus poderes pone al rey malherido a salvo y se dirige a las llanuras quebradas para ayudar a Dalinar y llega justo a tiempo precisamente para evitar otro intento de asesinato por parte de Setz y después de una lucha entre las diferentes tormentas, porque se ha producido también una alta tormenta que ha provocado el Padre Tormentoso, hiere mortalmente a Setz y consigue recuperar también la espada de honor. Pero lo que no se ve aquí y que sabemos en la novela corta de Danzante del Filo es que en el último momento Setz es salvado por Neil, que lo resucita y lo convierte en un aprendiz de los rompedores del cielo. Por su lado, Shallan, tras haber encontrado la sala donde se encuentra este portal que los puede trasladar a Urithiru, se da cuenta que la única forma de activarlo es precisamente mediante una espada esquirlada de un caballero radiante activo, y que por lo tanto, para poder salvar a los soldados que van a morir sí o sí, tiene que enfrentarse a su pasado, recuperando así el tercer ideal y a Pattern como espada esquirlada, trasladándolos a todos a Urithiru. Ya allí, y habiendo descubierto Dalinar que tanto Shallan como Kaladin son caballeros radiantes, se sorprende aún más cuando descubre que su hijo pequeño, Renarin, es también otro radiante de otra orden, los Vigilantes de la Verdad, y que el propio Dalinar, él mismo, es también un caballero radiante de la Orden de los Forjadores de Vínculos. Y al final del libro se vincula al propio Padre Tormenta, que decide darles una oportunidad a la humanidad. El libro termina precisamente con Adolin, que se encuentra a Sadeas en Urithiru poco después de que hayan evacuado a los otros altos príncipes, y cuando este le dice que, a pesar de que Dalinar tenía razón, sigue con su intención de destruirlos y de hacerse con todo el poder, Adolin se descontrola y lo termina matando. Y en el epílogo descubrimos que Jasnah en realidad sigue viva porque cuando estaba muriendo consiguió trasladarse a Shadesmar, donde se recuperó y del que no ha conseguido salir hasta recientemente. Y ya entrando en la reseña de este libro... Al inicio del libro, Kaladin sale en busca de sus padres para poder ponerlos a salvo de la llegada de la Everstorm, pero a medio camino se queda sin luz tormentosa y tiene que terminar yendo andando, momento en el que aprovecha para ir parando en los diferentes pueblos para avisarlos de la llegada de esta tormenta y del peligro de los parsmenios con el contacto con esta tormenta, aunque nadie le hace demasiado caso. Sin embargo, debido a que tiene que andar los últimos días, no llega a su pueblo antes que la Everstorm, y cuando llega se lo encuentra completamente arrasado y cree que todo el mundo ha muerto, hasta que descubre que en realidad la mayor parte de la población ha podido refugiarse en la mansión del señor Ojos Claros del pueblo, y al llegar allí se encuentra a su padre que está tratando a los heridos, con el miedo que aún siente de enfrentarse a sus padres al no haber podido proteger a su hermano pequeño Tien. Sus padres, evidentemente, lo único que les importa es que está vivo porque pensaban que había muerto y no lo culpan de la muerte de su hermano, y además descubre que han tenido otro hijo que ahora tiene pues entre 1 y 2 años, algo que le alegra profundamente porque pensaba que había destruido completamente a sus padres. Cuando intenta hablar con el señor, los guardias intentan detenerlo, por lo que él descubre su espada esquirlada y se presenta como mensajero del rey y pide recursos para seguir con su camino y un Spanreed para poder contactar con Dalinar.
Inicialmente, pues no se lo conceden, pero dice que pagará por todo ello y además luego contacta efectivamente con Dalinar, quien le dice que investigue dónde están yendo los parsmenios, porque para su sorpresa no se han girado contra la población, sino que lo que han hecho es coger recursos y huir. Cuando finalmente termina encontrando a un grupo de estos parsmenios, se da cuenta de que en realidad no se han vuelto seres malignos, sino que tras despertar su mente debido a la tormenta, son seres normales como los humanos, o sea, con la misma personalidad y el mismo carácter, pero que realmente están muy enfadados por la esclavitud a la que han sido sometidos y el hecho de ni siquiera poder pensar. Y que realmente solamente intentan sobrevivir, pero que están siendo dirigidos por un spren inteligente de Odium que los lleva hacia algún sitio. Kaladin deja que lo capturen precisamente para poder investigar y realmente se encuentra congeniando con ellos y entendiendo cómo se sienten, y para ganarse su confianza y porque no quiere tampoco que se mueran, les enseña cómo sobrevivir a la intemperie. Este sitio al que los estaba dirigiendo este Spren resulta ser los pueblos de los alrededores de Kholinar, la capital de Alethkar, donde los portadores del vacío reales, es decir, los Parshendi que han asumido una forma de poder, así como los Parshendi que han sido poseídos por los espíritus antiguos de los parsmenios, que se llaman los fusionados, están tomando el control de diferentes pueblos y sometiendo a la esclavitud a los humanos que se encuentran en ellos, preparando un gran asalto a la capital. Kaladin allí es descubierto precisamente cuando se cruza con el primer fusionado y huye para volver a Urithiru para informar a Dalinar de la situación, que ya estaba muy preocupado porque desde la última tormenta habían dejado de recibir noticias de la capital. Durante este libro, además, Moash acabará también como esclavo de los Parshendi y acabará luchando con ellos al decidir que la humanidad merece morir. Por su lado, en Urithiru, Dalinar está decidido a conseguir una coalición entre los diferentes monarcas. Inicialmente intenta contactar con los diferentes monarcas vía Spanreed, esta forma de contacto instantáneo, pero todos ellos le rechazan precisamente por su pasado como espina negra, convencidos de que en realidad lo que quiere es conquistarlos y convertirse en el rey de todos, a pesar de haber comprobado que lo que estaba diciendo sobre la Everstorm y los parsmenios era verdad. Asimismo, su relación con la iglesia del borinismo se ve muy perjudicada con su insistencia de que Honor ha muerto, algo que ya vio en sus visiones y que luego es confirmado por el padre Tormenta, que se suma al hecho de que mantenga una relación con la viuda de su hermano, algo que está muy mal visto en la tradición de los borinistas, y cuando insiste en casarse con ella, todos los ardientes se niegan a hacerlo, por lo que finalmente se revela y le pide al propio padre Tormenta que los case, algo que enfurece a la iglesia a pesar de que él es propietario de sus ardientes. Para su sorpresa, de todos los reyes con los que ha contactado, únicamente aparece Taravangian para unirse con él, aparentando inocencia y miedo a lo que está sucediendo y con un deseo de protección, y que curiosamente había encontrado a un caballero radiante en su pueblo para poder abrir el portal. Pero por supuesto, Taravangian en realidad sigue sus propios designios, los que provienen del diagrama, y su intención precisamente es quitarle el lugar a Dalinar una vez haya conseguido la coalición. En los flashbacks de Dalinar vamos viendo la conquista de Alethkar junto con su hermano cuando apenas tenían 20 años, y entendemos por qué tiene tan mala reputación, porque como espina negra realmente era una persona temible y muy violenta que se dejaba llevar por lo que llaman el thrill, que creo que en castellano está traducido como emoción, que es un deseo de sangre que pide a más sangre, cosa que lo llevaba a ser especialmente cruel y sanguinario. En estos flashbacks conoceremos también su historia con su mujer, con Evie, y cómo y por qué llegó a olvidar los recuerdos relacionados con ella, siendo muy importante esto para el final, como os he dicho. Dalinar, desesperado por su fracaso y por tener que usar la diplomacia, algo que a él no se le da demasiado bien, cuando, desesperado porque no está consiguiendo su objetivo, el padre Tormenta le revela que en realidad puede traer a otras personas a las visiones para que las vean, decide traer a cada uno de los reyes a diferentes visiones para que experimenten en primera persona cómo es una desolación y en qué estado termina la población después de esta desolación, y teniendo en cuenta que hasta ese momento han conseguido sobrevivir, esperando que esto les haga entender la necesidad de trabajar juntos. Inicialmente esto en realidad no termina de funcionar demasiado porque siguen no fiándose de él, e incluso cuando mete el emperador de Ashish a una de estas visiones, aparece Lid, que se cuela sin permiso de nadie y que desconfía enormemente de Dalinar. Pero con el tiempo conseguirá disuadir a los gobernadores más importantes, es decir, a Thane, la reina de Tailena,
así como al propio emperador Ashish, de como mínimo visitar Urithiru para que les pueda enseñar todo lo que están haciendo y así abrir los portales con esos reinos. Mientras tanto, Elhokar, que tras haber sufrido el atentado y haber asumido su incapacidad para ser rey, se ha ido retirando a un segundo plano y dando el control a Dalinar, acaba jurando fidelidad a Dalinar, convirtiéndolo en el alto rey, aunque en ese momento solamente tendría a Alethkar, y le pide que por favor que cuando envíe a un grupo de rescate para abrir el portal de Alethkar y descubrir lo que está pasando, que lo envíe a él al frente de este para demostrarse a sí mismo y a su pueblo que realmente se preocupa por ellos, pero pidiéndole por favor que Kaladin le acompañe por si él cae, asegurarse de que la misión tenga éxito. Dalinar y Kaladin ponen como objeto para esta misión 6 semanas, durante las cuales Kaladin entrena a los diferentes miembros del Puente 4 que han empezado a manifestar poderes de los corredores de viento por su contacto con él, y que esto es el primer paso para que alguno de ellos se termine convirtiendo también en radiante. Y durante todo este tiempo Shallan ha seguido fragmentándose, su mente se ha ido resquebrajando en sus diferentes personalidades, perdiéndose a sí misma porque cree que Shallan está rota y que por lo tanto no puede ser Shallan, algo que se va produciendo a lo largo de todo el libro porque cada vez es más incapaz de ser Shallan. Sus personalidades más importantes para ellos son Veil, que usa como contacto con la sangre espectral a pesar de que acaban descubriendo su identidad en el segundo libro, así como para relacionarse con sus propios soldados. Y por otro lado está Radiante, que es una Shallan mejorada capaz de empuñar a Pattern sin sumirse en la oscuridad y que usa cuando está muchas veces con Adolin, sobre todo cuando le está enseñando esgrima. Al inicio del libro también se descubre el cuerpo de Sadeas y se inicia una investigación de la que forma parte el propio Adolin, aunque es cierto que no lo escoge él, que se horroriza cuando se repite el mismo asesinato exactamente con otro hombre que él no ha hecho. Tras repetirse esto varias veces, que haya un copycat de un crimen violento que se produce en Urithiru, Rhys ordena a Shallan, que ya ha visto que hay algo que realmente no funciona en esa torre, que descubra qué es lo que está interfiriendo y se deshaga de él. La investigación la lleva así a enfrentarse a la Madre Medianoche, que es un desecho de Odium, que son 9 Super Spren creados por Odium para promover el odio, la violencia y la confusión durante las desolaciones, y este en concreto tiene la capacidad de crear seres hechos de oscuridad, pero que tienen entidad, o sea que son materiales, que imitan a seres del mundo material y por lo tanto son capaces de manipular este mundo y de herir y de matar. Sin entender del todo cómo, Shallan enfrenta sus ilusiones perfectas a estas creaciones del desecho que no dejan de ser aproximaciones y sombras de los seres que imitan, haciendo huir a este ser de Urithiru y liberándolo. Cuando Shallan se está recuperando precisamente de este enfrentamiento, es justo cuando Jasnah termina llegando a Urithiru y aunque Shallan evidentemente está muy contenta de que haya sobrevivido, le preocupa su vuelta a ser protegida de Jasnah, puesto que cree que ha madurado lo suficiente como para no estar bajo el control de nadie y además es incapaz de controlar su mente fragmentada. Y bueno, tras este larguísimo vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando subo nuevos vídeos. Y los siguientes dentro de los libros van a ser La conjura de los necios de John Kennedy Toole, Rebecca de Daphne du Maurier y La parábola del segador de Octavia E. Butler. Y por otro lado, en el ámbito de los cómics, lo siguiente va a ser Hellsing de Kota Hirano y el segundo integral del Thor de Jason Aaron, Thor el maldito. Nos vemos en el siguiente vídeo.